Gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más. Estamos transmitiendo un programa para la gloria y la honra del Señor. Nuestro anhelo es que la palabra viva y eficaz del Dios Todopoderoso sustente nuestros corazones. Cristo viene y viene por una novia transformada. Ese es el mensaje de hoy. Siendo transformados. ¿Quién transforma nuestras vidas? Solo el poderoso Dios. Oramos para que cada día Dios transforme nuestras vidas, nos llene de su gracia, de su amor, nos bendiga grandemente. Padre, te damos gracias porque solo tú puedes transformar una vida. Gracias te damos porque de lo necio tú traes sabiduría y quitas la necedad. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú llevaste en tu espalda los látigos que en nuestra necedad debimos haber recibido. Bendito Dios, quita la necedad de nuestros corazones, transfórmanos conforme a tu palabra, haznos nuevas criaturas, llenas de ese amor que tú nos envías para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Bendice a los oyentes, derrama de tu amor, que el poder de Dios sea en sus corazones, guardando sus vidas, llenándolas de la palabra, porque tu palabra es espada de dos filos que viene a quitar todas las asperezas, a quitar todo lo que a ti no te agrada. Bendito Dios, gracias te damos por esta salvación tan grande, porque en ti vamos a ser transformados, cambiados, mudados en otras personas que puedan agradarte, bendecirte, darte gloria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Siendo transformados. En Job 36:11 nos dice, si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Debemos aprender a ser cambiados. En Cantares 1:10-13 nos dice cómo vamos a ser cambiados. Dice que somos, el 1:10-13, hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares, adornos de oro haremos para ti, con cuentas de plata. Y mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Bendito sea Dios, siendo transformados. Transformación es la metamorfosis que hace la palabra cuando se recibe el evangelio del reino eterno. Se renueva la mente, se busca santidad. Por eso dice la Biblia un poquito aquí, un poquito allá. En Isaías sobre todo dice un poquito aquí, un poquito allá. De la forma en que menos nos damos cuenta, nosotros vamos siendo transformados. El apóstol Isauro decía en alguna oportunidad que cuando hay una transformación en nuestras vidas, nosotros podemos ver nuestro rostro de cómo éramos antes y cómo estamos ahora. Si ha habido transformación, nuestro rostro tiene deleites, se notan. Somos personas que estamos llenas del amor, que es el tema que vimos, llenas del amor de Dios. Y una persona llena del amor de Dios inmediatamente camina para ser transformada. Por eso es que la Biblia nos dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos y debemos estar siendo renovada nuestra mente para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios es amor y Él quiere llevarnos a lo perfecto, a lo que es bueno, a lo que de veras transforma nuestra mente, nuestra manera de pensar. Hay muchas cosas que las traemos del mundo. En una oportunidad el Señor hablaba a mi corazón y me decía, revisa bien
tus costumbres y revísalas a la luz de mi palabra, porque hay patrones mentales que pueden ser que no estén agradando a Dios y necesitamos hacer cambios. ¿Y quién es el que transforma? Dios. Él es el que nos da la capacidad, Él es el que nos hace una nueva criatura. Por eso siempre hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo era un asesino en serie. ¿Por qué lo digo así, en serie? Porque él iba a matar a todos los cristianos. Él no entendía, pero el Dios del cielo se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Por cuanto persigues a uno de mis hijos, a mí me persigues. Y entonces fue transformado su corazón. Le hicieron una metamorfosis. Cambió de un perseguidor, de uno anhelando destruir, lo hacen, ahora le cambian todo. Por eso es que fue probado en todo, porque lo cambian para alcanzar las misericordias del Todopoderoso. Entonces dice Efesios 4:23, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Es lo primero que debemos pedir a Dios. Quita las costumbres de mi mente, porque muchas veces estamos actuando porque desde pequeños o todo el tiempo hemos trabajado de esa forma. Por ejemplo, la mentira. Si nos enseñaron a mentir, nosotros practicamos la mentira con mucha facilidad. Cuando sentimos, ya mentimos. Y la Biblia dice que la mentira, ¿de dónde viene? La mentira viene de Satanás. Él es el padre de toda mentira. Entonces debemos hablar verdad. Tenemos que dejar la mentira, despojar de nuestra mente el cubrir las mentiras, el cubrir nuestros hechos con una mentira, porque ese es un dardo de Satanás. Y la Biblia dice que hemos de caminar en la verdad, no en la mentira. Me recuerdo de una hermana, me comentaba ella que cuando ella necesitaba pedir permiso en la escuela, porque iba a llevar a sus hijos a una excursión, iban a ir a pasear. Y entonces le dice: pero por paseo no se dan permisos aquí en la escuela, pero usted dele una mentira a la directora, dígale que se enfermaron. Y entonces, como ella era cristiana, le oró a Dios porque ella no podía mentir. Pero lo primero que le ofertaron fue: mienta, diga que sus hijos se enfermaron y por eso es que no van a venir a la escuela. Ella tomó valor en Cristo Jesús y fue y dijo la verdad. Desde luego les dejaron tareas para que no perdieran esos días de trabajo en la escuela, pero no mintió, salió victoriosa. Y porque ella no quería ser estorbada en el camino por el maligno, por haber mentido. Su mente no lo iba a dejar en paz, el enemigo, porque había mentido. Entonces sí es importante que no mintamos. Dios es verdad. Caminemos en la verdad de Dios. Despojémonos de la mentira. Hay algo que sí debemos despojarnos y que constantemente estamos practicando, es del enojo. ¿Desde dónde viene el enojo? El enojo viene desde Caín. Se ha mudado tu semblante, le dijo Dios. ¿Qué pasó? El pecado está allá a la puerta, porque una persona enojada, una persona molesta, dice de todo, ofende, no puede hablar con amor, sino que ataca con todo el enojo que tiene. Es algo que está en nuestra mente, el enojarnos con rapidez. Despojémonos de esos patrones mentales y pidámosle al Dios del cielo ser transformados para una vida íntegra. Por eso dice el apóstol: renovados en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos cambiar esos patrones mentales. Necesitamos
Hay otro problema también en el pueblo cristiano, que nunca llega temprano al templo a buscar a Dios. Va llegando cuando ya van a decir amén. Debemos ser muy puntuales. Es un patrón mental que no podemos, si no nos enseñaron, no hubo esa instrucción de pequeños a llegar temprano a un lugar, ni a la casa de Dios vamos a llegar temprano. Y yo sí le ruego, le invito a que usted esté temprano en la casa de Dios, porque ahí es donde ya vimos, se pone el reino de Dios en nuestro corazón. Nos enseñan a vivir en el reino de Dios. Nos instruyen conforme al reino de Dios. Adoramos a Dios con todo nuestro corazón, pero es necesario ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Debemos ser hijos obedientes. No debemos estar conformes con los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, porque en nuestra ignorancia es que una vez me dijo un hermano, yo soy así de violento, me dijo, porque yo así he crecido. Pero en ese momento yo no podía decirle, mire, renueve su mente. Estaba comenzando en este evangelio eterno. Y ahora sí podría decirle a cualquier hermano o hermana, renueve su mente, transforme su mente, cámbiela por la palabra viva y eficaz, reciba transformación, aún en los momentos más que antes los teníamos por costumbre. Eso no es nada. Eso ya pasó. Eso yo lo he practicado todo el tiempo. No es así. No es así. Si crecimos con violencia en nuestra casa, ahora ya somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Debemos transformarnos. Debemos ser hijos obedientes y no practicar lo que en nuestra ignorancia lo practicábamos a diario. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Mire qué maravilloso texto. ¿Quién es el que en el ejercicio del poder de Dios vamos a sujetar todas las cosas? No es con nuestras propias fuerzas. No, hermano. No, hermana. Es con el poder de Dios que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos tenemos que tener el rostro descubierto, contemplando en el espejo, pero de la gloria de Dios, para ser transformados a la misma imagen, de gloria en gloria, como el Señor por el Espíritu. ¿Se recuerdan cuando Moisés subió al monte? Subió al monte para encontrarse con Dios, para que le dieran las palabras correctas, para que el pueblo caminara agradando a su amado Dios. Ahí la gloria de Dios transformó su rostro, que no podía, dice el pueblo de Dios, no podían ver la gloria que tenía Moisés en su rostro. Entonces, la gloria de Dios se debe manifestar en nuestro rostro. Debemos despojarnos de toda ira, porque se manifiesta la ira en el corazón. Transformémonos, busquemos en Dios, porque dice la Biblia que nosotros vamos de gloria en gloria, como por el Señor. Nada podemos hacer nosotros de nuestra propia fuerza. Somos transformados en una nueva criatura por el amor y por la misericordia y el poder del Espíritu Santo. Eso es hermoso. Debemos ser hermoseados. ¿Quién nos hace hermosos a nosotros delante del Padre?
su palabra. Debemos tener su palabra como herencia para siempre, porque deben ser el gozo de nuestro corazón. Ahí encontré que yo debo tener larga paciencia y la mía es mechita corta. Entonces voy a ir al altar de Dios. Padre celestial, tengo mecha corta. Necesito tener longanimidad, porque longevidad es largura de años, pero longanimidad es tener larga paciencia. Señor, tú puedes transformarme de mecha corta a una mecha mucho más grande. Entonces Dios es fiel, porque no debemos gozar en el camino de su palabra, más que en todo lo que nos ofrece este mundo. En el Salmo 119, 162, me gusta ese texto. ¿Sabe por qué? Porque dice, me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín. Mire qué precioso. Gozarnos en la palabra como encontrar un gran botín. En algunas oportunidades se han encontrado grandes botines y están emocionados contando cuánto encontraron. Pero nosotros gocémonos en la palabra de Dios, que va a transformar nuestras vidas, nos va a hermosear. En Proverbios 31:30 nos lo dice, engañosa es la gracia, vana la belleza, pero el hombre o la mujer que teme al Señor, esa será alabada o alabado. Entonces tenemos que encontrarnos. Tristemente vemos mucho pueblo del Señor volviendo hacia atrás y ya no permiten que Dios los siga transformando. Ya no permiten que Dios les ponga hermosura en su diario vivir. Es triste verlo, pero sucede. Necesitamos encontrarnos con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso hablábamos de Caín, porque el enojo que vino al corazón de Caín no le permitió ser transformado en un hombre dedicado para la alabanza de la gloria de Dios. Y de ahí vino y él trabaja en los religiosos. De ahí se desprenden las religiones, que conociendo a Dios no hagan su voluntad. Profesan decir Dios es bueno, Dios es fiel, pero sus actitudes le niegan completamente. Nosotros no podemos ser religiosos. Tenemos que ser transformados y tenemos que buscar belleza en Cristo Jesús, porque dice la palabra en el Salmo 45 que Jesucristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. En Él está total belleza y esa belleza nos quiere transformar a nosotros. Esa belleza del poder de su palabra. Iremos de gloria en gloria. Cristo en nosotros, la esperanza. Por eso siempre se nos está pidiendo. A Abraham le dijeron que inclinara su oído y que pusiera atención a sus palabras. También encontramos en el Salmo 45, 10, 11, que se le dice a la mujer, escucha, hija mía, dice, presta atención, inclina tu oído. Pero mire qué tremendo, porque le dice, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. ¿Qué significa eso? Seamos transformados por el reino eterno y por la palabra viva y eficaz, a caminar conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso que nos ha mostrado su gran amor. Entonces sí tenemos que dejar las costumbres de nuestra casa, sobre todo si no conocen al Señor. Ahora, si ya conocen a Jesucristo como Señor y Salvador y usted tuvo el privilegio de nacer en una casa cristiana, gloria a Dios. Porque lo que les estamos enseñando a nuestros hijos dentro del Evangelio es a que sean transformados en nuevas criaturas con temor de Dios. Entonces prestemos atención a la palabra de Dios. Prestemos atención, despojémonos de todo lo que el mundo nos ofrece
Y entonces dice, habrá hermosura en nuestro corazón y podemos inclinarnos ante Él porque Él es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces vamos, en esa hermosura vimos en el Cantar de los Cantares, la primera porción que leímos. Si quiere la leemos de nuevo. Hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. Adornos de oro haremos para ti, con cuentas de plata. Entonces todo eso debe de estar en nuestro corazón. Entonces veamos el oro. Nosotros vamos a ser adornados. El oro es quienes optan por la sabiduría de Dios. Sus vestidos son de púrpura, tienen collar de oro y eso nos llama autoridad. Dios nos da la autoridad. Y si revisamos, Dios así hizo a Adán. Le dio toda autoridad sobre todo lo creado porque Dios nos viste de lino fino bordado para ser diferentes al mundo. Nos quita ese calzado que no nos conducían a vida abundante y nos calza con calzado de príncipes, porque ahora nosotros ya no somos pueblo común, somos hijos de Dios, hijos del Rey. ¿Y los hijos del Rey cómo se llaman? Príncipes y princesas. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que el Dios del cielo quiere poner guirnalda de gracia y ser hermoseados. Nos engalana, nos adorna. Por eso vemos que el Dios del cielo en Job declara que Él va a ser probado hasta quedar como el oro. En Job 23:10 dice Él, voy a ser probado y voy a ser hallado como el oro. Él entendió que aquella prueba de su vida era para ir quitando toda la escoria que todavía Él no había detectado, que Él no sabía que estaba en su vida. Por eso Él declara, estoy siendo probado, pero voy a salir como el oro. Qué bueno es, ¿verdad?, que cuando vengan las pruebas, vengan las dificultades, vengan las necesidades, nosotros salgamos probados. ¿Cómo se prueba el oro? Quitando toda la escoria para buscar ser transformados. Vemos de nuevo a José. A mí me encanta mucho, seguramente usted lo ha visto, de una y otra vez hablarle de José. Pero José fue transformado. Cuando llegó al palacio del rey, lo habían humillado mucho. Le habían puesto su traje de cautivo, de preso, y fue cambiado su manera de vestir. Dios lo permitió. ¿Qué fue lo que hizo el rey cuando oyó la sabiduría de Dios en él? Le puso su anillo de sellar, le puso vestiduras de lino fino, le puso un collar de oro en su cuello y mire qué precioso. Caminaba él con toda autoridad en Egipto y dando gloria, honra al Dios que lo había levantado, lo había transformado de aquellas vestiduras viles que le habían puesto, pero ganó la batalla. Peleó la buena batalla, fue alcanzado y fue lleno de la misericordia de Dios. También encontramos a Mardoqueo. Mardoqueo se dio cuenta de cosas que pasaban en el palacio y en un momento defendió al rey, pero no quedó escrito su nombre en esa gracia que Dios le dio, en esa batalla que peleó. Pero un día el rey, leyendo, porque todo quedaba escrito, todo lo que acontecía en el palacio, habían escrituras declarando cada paso, cada día, seguramente anotaban cada día de lo que sucedía en el palacio. Y queda escrito ahí, pero no aparece el nombre. Y llaman a Amán, le dice a Amán, búscame este hombre
que defendió mi vida, que hizo cosas grandes en este palacio. Y entonces dice que le dio órdenes el rey de que le pusiera caballo, que montara caballo que nadie había montado, que se le diera una diadema real y un anillo. Son historias que usted las lee en Esther 6, del 7 al 10 y del 8 al 2. Entonces, la Biblia nos habla de que Dios es bueno, Dios es fiel. En su amor y en su misericordia, Dios nos bendice, nos llena de su gracia, su poder, nos transforma. Pero nosotros debemos de revisar nuestros caminos. Y cuando vemos la luz de la palabra, esa luz nos debe iluminar nuestras tinieblas. Porque si todo el tiempo somos violentos, somos enojados, somos mentirosos y no viene luz a nuestra vida ni nuestra conciencia nos redarguye, Dios va a trabajar con nosotros. Dios va a hacer eso, va a trabajar en medio de nosotros porque la Biblia dice que Él es el alfarero. Él transforma nuestras vasijas inútiles, vasijas quebradas, en vasijas para la gloria de su nombre. Por eso es que Él hace unas vasijas, las hace de oro, otras vasijas las hace de plata y adornan su casa. Pero también hay vasijas de barro. Esas vasijas de barro solo pasan por el fuego de la prueba, pero no avanzan en su vida. Avancemos siendo transformados completamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 13:9 nos dice: meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Diré: Él es mi pueblo. Y nosotros tomémoslo para nosotros esa palabra, porque vamos a decir: el Señor es mi Dios. Mire qué precioso. Y también el Salmo 19, del 9 al 10 nos dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos y deben ser más deseables que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. El apóstol decía este domingo, y uno de estos domingos decía él, que o nos reformamos en Cristo Jesús o somos transformados por el poder de su gracia, o nosotros no caminaremos en victoria. Y qué tremendo, porque Caín se hizo del maligno. ¿Y qué le hizo ser del maligno? Aquel enojo que entró a su corazón. Tenemos que caminar siendo transformados, porque esa transformación no es de la noche a la mañana. Por eso la Biblia nos dice que los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, y ellos van a venir poco a poco a nuestro corazón, porque Él va a ir probando nuestra fe y la va a hacer más preciosa que el oro, y aunque probado por fuego, va a ser resultado para alabanza y gloria y honor en la revelación que Jesucristo nos va dando, revelación de su palabra, revelación para ser transformados. Pero ¿quiénes necesitan ser transformados? Nosotros. ¿Qué debemos pedir para ser transformados? Su luz. En tu luz caminaremos, dijo el salmista. Y Juan dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es la luz. La luz vino al mundo para que las tinieblas huyan. Si seguimos en tinieblas, no estamos siendo transformados. Si seguimos violentos o en pecado, porque en las congregaciones, en muchas congregaciones hay pecado. Hay gente que es atraída por el pecado.
Hace muchos años, una hermana se acercó a mí y me dice, yo soy una hija de Dios, pero tengo un novio que me visita en la noche. No me habla de matrimonio, solo de pasar el momento. Como hija de Dios le hubiera cerrado la puerta, pero había entrado en ella un espíritu de sexo y no podía dejarlo. Y eso es terrible a los ojos de Dios. Guardemos nuestra vida, guardemos nuestros cuerpos en la santidad de Dios, porque si no, no vamos a ser transformados. No podemos caminar como el mundo en la casa de Dios. ¿Y quién es el que nos revela cómo ser transformados? Su palabra. Su palabra nos transforma y nos hace una fe calificada como el oro. Así debe ser nuestra fe, así debe ser nuestro anhelo, nuestra esperanza en Dios de ser transformados cada día, buscando al Dios. Porque dice su palabra en el Salmo 149:4, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. ¿Quiénes son estos afligidos aquí que los adornan con salvación? Aquellos que se presentan delante. ¿Se acuerda de aquella parábola? El Señor Dios dice que llegó un fariseo y un publicano a buscar de su presencia. ¿Qué decía el fariseo? Yo no soy como este no se parece a mí. Yo doy diezmos, yo voy a tu casa, yo estoy orando. ¿Y qué decía el publicano? Ten misericordia de mí, ten misericordia. Ha de haber dicho, perdóname, he pecado contra ti, suplico ser transformado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién salió transformado de la presencia de Dios? El que reconoce que tiene necesidad de ser transformado, el que reconoce su debilidad, el que sabe que hay poder en la sangre de Cristo para ser transformado y que ese pecado puede ser vuelto atrás. Eso sí, volvámoslo atrás. Nosotros no. Nosotros caminemos hacia adelante, siendo transformados de gloria en gloria. Transformemos nuestro diario vivir delante de nuestro Padre Celestial. Cosa detectada, llevarla al altar. Ay, Padre Celestial, he mentido hoy. No voy a permitir seguir mintiéndote. Tú eres mi Dios, transfórmame. Esa mentira, Señor, perdóname. Porque si no lo hacemos, no vamos a ser transformados. Y necesitamos ser transformados. Como el oro se purifica en el fuego, así debe ser transformado nuestras actitudes que a Dios no le agradan. Y también vemos ahí en el Cantar de los Cantares que van a ser, la plata es muy importante en el creyente porque la plata nos habla de redención y también nos habla de ser probados y ser refinados como la plata. Malaquías 3:3, me encanta ese texto porque él dice que se sentará como fundidor, purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro, como a plata. Serán los que presenten ofrendas en justicia delante del Todopoderoso. Ya vimos que nosotros venimos de los lomos de Abraham. Entonces nos toca. Qué maravilloso ese texto. Dios mismo se va a sentar a fundir y a purificarnos como a la plata. Dice, purificará a nosotros como hijos. Los acrisolará como oro y como plata, para que seamos delante de su trono llenos de su amor y de su gracia. También vimos en el Cantar de los Cantares que es transformado el aroma, ese aroma que tenemos. Vemos a Nicodemo. Nicodemo era un religioso, pero nació de nuevo. ¿Y qué es lo primero que él hizo? Dice la Escritura
que llevó 100 libras de mirra y aloe. Eso ha de haber sido carísimo. Pero cuando Cristo murió, Él, representando esas 100 libras, le dice a Dios: he sido transformado, he sido nueva criatura. Vengo a demostrarlo con este presente, con esta ofrenda. Él es el que ungió a Jesucristo cuando lo bajaron de la cruz y lo llevaron a la tumba. Él llevó esas 100 libras, porque el número 100 nos habla de un cristiano que sabe producir al 100%. Una nueva criatura transformada da el 100%. ¡Qué maravilloso nuestro Dios! También vemos a María. María dice la Escritura, pero leamos Juan 19:39. Ahí nos habla: y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, dice, vino también trayendo una mezcla de mirra, aloe, como de 100 libras. También encontramos a María. ¿Quién era María? María era la discípula de Jesús. Ahí fue transformada. Ahí fue llena de la palabra, fue transformada en esperanza, fue transformada para encontrarse siempre en la presencia del Maestro de Maestros. Ella sabía cómo transformar su vida. Así que aprovechaba cada oportunidad de que Jesús llegaba para que la palabra implantada le diera una metamorfosis en su vida. ¿Y qué hizo ella un poco antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario? Juan 12:3 dice: entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús, los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Es decir, el creyente transformado trae a Dios ofrendas con olor agradable, no con olor a carne, sino con olor a una vida transformada, una nueva criatura, una vida llena de la presencia de Dios. Es lo que necesitamos, porque el olor de Cristo en nosotros es un olor delicioso. Cuentan de una historia de 2 mujeres que se bajaron del bus y una señora los perseguía, dice. Y estas 2 hermanas se detuvieron y le dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué nos persigues? ¿Necesitas algo? No, le dice, es que ustedes tienen un perfume tan delicioso y lo he percibido desde que ustedes bajaron del bus. Y entonces ellas no se habían echado perfume y entendieron que ellas tenían el olor a Cristo. Y ella tenía un olfato sensible. Dios estaba llamando esa vida y le enseñaron el camino de la transformación para que ese mismo perfume llegara a su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de ella? Que no la molestara, porque una buena obra había hecho con Dios. Entonces, las buenas obras se hacen a través de que somos transformados. Esa transformación nos va a traer revelación y vamos a traer delante de Dios las cosas que a Él le agradan. Por eso es que también vemos a la mujer pecadora. Se entera de que Jesús estaba ahí. ¿Qué fue lo primero que hizo? Llevarle un perfume de alabastro. Llevarle ese perfume en el alabastro. Así los vendían antes. Los alabastros contenían perfume. Era un material exquisito, un material muy caro. Era también, así como de caro el perfume adentro, era de cara el alabastro. Entonces quiere decir que nosotros debemos ser transformados en este cuerpo para no pecar delante de Dios. Y en el interior vamos a tener un perfume delicado, el perfume de Cristo en nosotros. Es necesario. El Salmo 45 del 8 al 9 nos dice: todas tus vestiduras están
perfumadas, con mirra, aloe, casia desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerdas. Hijas de reyes entre tus damas nobles, a tu diestra en oro de Ofir está la reina. Nosotros vamos a reinar con Jesucristo nuestro Señor y Salvador en ese reino eterno. Pero aquí en la tierra debemos estar buscando ser transformadas y tener el perfume. ¿Por qué? Porque es muy importante ese perfume. ¿Se recuerdan en el tabernáculo que Dios hizo? Se le dio órdenes a Moisés de que tomara las especies más finas, como la mirra, y le dieron cantidades, y no pocas, 500 ciclos de canela aromática, 250, de caña aromática, 250, de acacia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y también había aceite de oliva. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que con ese perfume, obra de perfumador, porque a los perfumistas Dios les dio la sabiduría para hacer un excelente perfume. ¿Qué indicaciones le dieron? Ungir el tabernáculo y todo lo que había en él y ser consagrado, porque todo lo que había en ese tabernáculo había de ser santo y con un olor exquisito de perfumador. Ahora, ¿quién es el mejor perfumador de todo el universo? Nuestro Señor Jesucristo. A Él le gustan los perfumes. Si usted ve en las Escrituras, desde el principio, les hizo hacer a Moisés un perfume con medidas claras, para que ese perfume estuviera en el tabernáculo. ¿Y qué dice Pablo en Hebreos? Que ese tabernáculo somos nosotros. Pablo lo dice también en Primera de Corintios, que nosotros somos el templo, el tabernáculo de Dios en la tierra. Entonces es necesario que seamos transformados, vivamos una vida santa, pero también perfumada, porque Dios busca que la gente no huela a carne, no huela a pecado. El perfume del perfumista nos quiere llenar completamente. Busquémoslo con todo nuestro corazón. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, porque nuestros cuerpos no están completamente a la altura de la transformación perfecta que Dios quiere hacer en nosotros. Pero sí lo va a hacer conforme al cuerpo de Jesucristo, es la medida. Por el ejercicio, dice, del poder que tiene nuestro Padre Celestial. Él tiene toda autoridad para sujetar todas las cosas a sí mismo y ser transformados. Entonces necesitamos ser transformados de nuestra vana manera de vivir y de nuestros patrones mentales, claro que sí. Cada día necesitamos ser transformados. Cada día necesitamos agradar a nuestro Padre Celestial, vivir en novedad de vida, amarlo con todas nuestras fuerzas, porque su palabra ya nos lo dice, ¿verdad? Hermosas son tus mejillas entre los adornos, en tu cuello entre los collares. ¿Qué está viendo más que el collar? Está viendo el cuello. Y los adornos, está viendo primero un rostro lleno de la gracia de Dios. Entonces sí tenemos que caminar en novedad de vida. Como dijo Job 36:11, si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicia. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra vamos a caminar y a disfrutar de esa transformación gloriosa que Dios va a hacer en nosotros. Vamos a caminar felices, llenos de esa misericordia. Ahora, ¿somos transformados de la noche a la mañana? No. Esa transformación viene despacio. A manera de que entregamos nuestra vida a Dios, de esa forma vamos a ser transformados.
Si no buscamos a Dios, perdóneme, pero el día del juicio en la mera tarde vamos a ser transformados. Y Dios desea que en su pueblo sea transformado, sea libre, sea lleno de la gracia de Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que en su amor y en su misericordia nos transforme, cambiando patrones mentales, cambiando actitudes fuera de su palabra, y busquemos deleitarnos en la palabra de Dios. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Necesitamos encontrarnos cada día con nuestro Padre Celestial. Padre que estás en los cielos, delante de tu trono venimos, Señor. Suplicamos ser transformados de esa vana manera de vivir. Transforma nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, conforme lo vimos en tu palabra, Señor. Vendrán pruebas para ser transformados y queremos agradecerte esas pruebas porque queremos disfrutar de una vida de santidad, transformados como Nicodemo, Señor. Lo hiciste nacer de nuevo y pudo dar el 100% en adoración, en alabanza para tu gloria. Señor, ese perfume que llevó vino a declarar la transformación que hubo en su vida, entendiendo los caminos. Padre, por favor, caminamos delante de ti. Para ti no hay nada oculto. Ten misericordia de nosotros. Transfórmanos, por favor, en una nueva vida, para gloria, para alabanza de tu nombre. Tú eres el Dios Todopoderoso, el justo, el verdadero. Padre, en tu amor y en tu gracia queremos caminar. Bendícenos, por favor, y llénanos de tu gracia para ser transformados. Sobre todas las cosas, que estemos anhelando ser transformados para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, te bendecimos y te damos la gloria a ti, Señor. Bendito Padre, te amamos. Gracias, gracias, porque sabemos que hay un pueblo entendido, un pueblo que ha de revisar sus caminos, un pueblo que ha de venir al altar a buscar de tu rostro para ser transformados, y que esa transformación gloriosa te honre a ti, Señor, te dé la gloria y podamos ser hijos del Todopoderoso, hijos del Altísimo, llenos de su gracia, transformados para ser sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, coronados al final, porque ya lo dice tu palabra, que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te amamos, te bendecimos y declaramos que tú eres fiel y verdadero. Daremos por respuesta al enemigo de nuestras almas que hemos de caminar siendo transformados de gloria en gloria, como lo dice tu palabra, porque tu palabra es poder, porque en tu palabra estamos confiando y son nuestros tesoros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, le bendiga, le guarde y gracias por estar viendo estos programas. Que el Dios del cielo lo transforme cada día en nuestra oración. Amén.